Mi padre casi muere, mi madre y yo. Pero ella se negó a presentar cargos e insistió en que lo dejáramos volver a nuestras vidas. La escuché, pero luego lo hizo de nuevo. Llegué a casa desde la universidad un día y encontré a mi padre borracho, alzándose sobre mi madre en la cocina y golpeándola en el abdomen. Ella tenía los brazos alrededor de sí misma para protegerse, pero él seguía empujándolos a un lado. Inmediatamente dejé caer mi mochila y corrí hacia él, y, sin pensarlo, lo abofeteé en la sien. Luego lo empujé fuera de ella y me giré para ver si mi mamá estaba bien. Mientras hacía eso, olvidé prestar atención a mi papá, quien ya había recogido una silla. La lanzó por el aire y me golpeó directamente en la columna vertebral. Me derrumbé y mi papá me levantó por el cuello de la camisa. Procedí a escupirle en la cara y a llamarlo sociópata, inútil, alguien que merece morir. Y luego fui a dar el golpe bajo. Le di una patada ahí abajo y al instante me soltó. Cayó y comenzó a retorcerse de dolor. Una vez más fui a revisar a mi mamá, pero ni siquiera habían pasado 30 segundos cuando mi papá ya estaba de pie de nuevo. Se acercó por detrás y me puso en una llave de estrangulamiento. Sentí que empezaba a perder el aire, pero entonces agarré un destornillador que estaba en la encimera y lo apuñalé en el brazo. Su agarre se aflojó y logré liberarme, pero él seguía de pie. Sacó el destornillador y comenzó a lanzármelo. En ese momento, la policía tocó a nuestra puerta. Mi mamá abrió, y para cuando entraron, mi papá ya me tenía en el suelo otra vez. Estaba descargando golpes en mis costillas y los policías lo apartaron a la fuerza. Después de que los oficiales se llevaron a mi papá, sin embargo, mi mamá se negó a presentar cargos, aunque tenía moretones por todo el cuerpo y había estado llorando momentos antes. No lo haría, a pesar de que yo también había sufrido heridas graves y podría haber muerto. Se negó. Seguía repitiendo que él estaba enfermo y que no lo hacía con intención. No lo podía creer. Le rogué que lo dejara en la cárcel, pero no me escuchaba. Esa noche discutimos sobre mantenerlo en la cárcel, y yo estaba asustado de que, si no presentaba cargos, él regresaría a terminar lo que empezó. Mi mamá era todo lo que tenía, y no podía perderla también. Así que, cuando sugirió que pidiéramos que lo enviaran a una clínica psiquiátrica en lugar de prisión, acepté. Lo odiaba, pero no sabía qué más hacer. Mi papá fue ingresado en el ala psiquiátrica y, por un tiempo, todo estuvo tranquilo. Mi mamá y yo volvimos a nuestra rutina y todo era normal. Era tarde cuando mi mamá llegó a casa una noche. Al principio, no pensé mucho en ello. Ella solía quedarse fuera después del trabajo para hacer mandados o reunirse con sus amigas de la iglesia. Pero esta vez, algo estaba raro. Lo noté por la forma en que entró, de manera silenciosa y cuidadosa. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina revisando algunas notas para un examen. En cuanto me vio, se congeló. Parecía un ciervo atrapado en los faros. La saludé y le pregunté dónde había estado, y ella vaciló un segundo de más. Luego confesó que había ido a ver a papá. Podía ver que estaba molesto, y me suplicó que le diera una oportunidad para explicarse. Dijo que él parecía muy diferente ahora y que había estado recibiendo mucha ayuda de los doctores. Dijo que han estado trabajando con él y que, si seguía portándose tan bien, pronto lo liberarían. No podía creer que había ido allí sin mí. Pudo haber resultado herida o peor. Pero me dijo que no era así, que solo quería ver por sí misma cómo estaba él. Y pudo ver que realmente lo estaba intentando esta vez. Me dijo que él se había disculpado, que preguntó por mí y dijo que extrañaba a su hijo. Puede que haya engañado a mi mamá y a los doctores, pero conmigo no. Sabía que esto solo era otra de sus artimañas. Se volvía loco, se disculpaba y las cosas volvían a la normalidad por un par de meses hasta su siguiente episodio. Era un cuento tan viejo como su matrimonio. No entendía mucho cuando era niño, pero mientras crecí, me di cuenta del patrón que él le hacía pasar a mi mamá. Cuando era niño, miraba a mi mamá arreglarse. Siempre era hermosa, incluso cuando estaba estresada o cansada, como lo estaba esa noche. Estaba sentada frente a su tocador aplicándose maquillaje para ir a cenar a casa de mis abuelos. Pero esta vez era diferente, algo que mi mente inocente no podía comprender. Le pregunté por qué sus ojos parecían los de un mapache, y se congeló por un segundo. La brocha en su mano se detuvo en el aire. Me miró a través del espejo.
Sus ojos estaban hinchados y de color púrpura oscuro alrededor de los bordes. Me dijo que no era nada, que solo tenía alergias. Le dije que tal vez debería tomar algún medicamento para sus ojos, y ella dijo que lo haría cuando regresáramos a casa. No sabía mucho en ese entonces, pero conocía la diferencia entre un accidente y cuando mi papá se enojaba. Había estado de mal humor a principios de esa semana. Recuerdo los gritos y cómo su voz retumbaba en toda la casa. Siempre encontraba algo de qué quejarse, como que la cena estaba muy salada o que la ropa no estaba doblada como le gustaba, cosas pequeñas siempre lo irritaban. Esa noche, mientras estábamos sentados en la mesa de mis abuelos, todo parecía normal. Mi papá reía, bromeaba y actuaba como el esposo perfecto frente a ellos. Y mi mamá sonreía también. Observé cómo su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos y cómo se sobresaltaba cuando mi papá estiraba la mano para pasarle el pan. Sabía que algo no estaba bien, pero no sabía qué. Todo lo que sabía era que cada vez que mi papá se enojaba, sucedía algo malo. Y mi mamá siempre trataba de fingir que no pasaba nada. Avanzando hasta ahora. Mamá fue a ver a papá y cree que él ha cambiado solo porque le dijo lo que ella quería escuchar, como lo ha hecho una y otra vez. Le dije que él era un psicópata y que sabía exactamente qué decir para que ella le creyera. Ella comenzó a defenderlo, diciendo que yo no sabía de qué estaba hablando y que no había visto el arrepentimiento en sus ojos como lo había visto ella. Juraba y perjuraba que él estaba mejorando y que no era la misma persona que era cuando lo internaron. Traté de explicarle una vez más que él la estaba manipulando. Ella no lo ve porque no quiere verlo. ¿Cuántas veces tendría que hacerle daño antes de que lo entendiera? Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos y me di cuenta de lo que había dicho. No quería lastimarla. Eso era lo último que quería hacer. Pero ella no entendía. Me dijo que solo quería creer que él podía cambiar y que no estaba más allá de la ayuda. Y le respondí que yo quería creer que ella merecía algo mejor y que dejaría de ponerse en peligro por él. Pero eso tampoco parecía estar sucediendo. Nos quedamos allí en silencio por mucho tiempo. Ella se secó una lágrima de la mejilla, pero pude ver que no iba a ceder en esto. Y eso era lo que más me aterraba. No importaba lo que él hiciera, ella siempre creía que valía la pena salvarlo. Le dije de nuevo que sabía que ella lo amaba, pero que él no era seguro. Y que si seguía volviendo a él, se lastimaría de nuevo. Le dije que no podía salvarlo y que dejara de intentarlo. Ella no respondió. Solo se quedó sentada, mirando sus manos. Y en ese momento, me di cuenta de que tal vez nunca lograría hacerla entender. Le dije que no iba a permitir que él volviera a nuestras vidas. Y que si salía, no me quedaría de brazos cruzados permitiendo que él la lastimara otra vez. Ella tampoco debería hacerlo. Salí por la puerta principal y la dejé sentada allí. Unos meses después, mi mamá recibió una llamada del hospital. Iban a liberar a mi papá. Dijeron que había hecho progreso y que estaba mejor. Así que decidieron dejarlo ir. No podía creerlo. Traté de hablar con mi mamá sobre eso y hacerle ver lo peligroso que era, pero ella no quiso escucharme. Estaba tan feliz de tenerlo de vuelta y nada de lo que dije pudo hacerla cambiar de opinión. Cuando mi papá volvió a casa, fue como si nada hubiera pasado. Él estaba encantador, dulce, hablador. Mi mamá pidiéndole perdón por todo. Él culpaba de todo a su enfermedad mental, al alcohol, a todo menos a él mismo. Y mi mamá se lo creyó. Le creyó cuando dijo que había cambiado y que nunca nos volvería a hacer daño. Pero yo sabía mejor. Él no había cambiado. Seguía siendo el mismo monstruo. La tensión en la casa era insoportable. No podía soportar estar cerca de él y evitaba lo aguanté tanto como pude. Pero solo era cuestión de tiempo antes de que las cosas volvieran a explotar. No pasó mucho tiempo para que se le cayera la máscara. Una noche tuvimos otra discusión. Mi papá había estado bebiendo de nuevo, y podía ver cómo la ira se acumulaba en él. Empezó a gritarme y a llamarme de todo menos hijo de Dios. Dijo que no valía nada y que nunca llegaría a ser alguien. Luego dijo que me creía mejor que él solo porque iba a la universidad. Me quedé callado y esperé que lo dejara si no respondía, pero eso solo pareció enfurecerlo más. Dio un paso hacia mí y dijo que ni siquiera podía mirarlo a los ojos. El olor a alcohol en su aliento quemaba mis fosas nasales.
Le dije que me iba a la cama, y él me empujó, diciendo que creía que era muy valiente. Empecé a caminar hacia mi habitación sin decir una palabra, cuando sentí algo pesado golpearme en la parte posterior de la cabeza. Me había golpeado con una botella de cerveza y se lanzó sobre mí. Era la misma rutina de siempre, pero esta vez no me quedé atrás. Mi mamá escuchó el alboroto y corrió a la sala. Trató de separarnos. Luego él la abofeteó. Ella cayó al suelo y se sostuvo la cara, gritando silenciosamente para sí misma. La miré y sentí como la ira inundaba mi cuerpo. Derribé a mi papá al suelo y su cuerpo ebrio no pudo levantarse. Se quedó allí jadeando. Después de eso, llamé a la policía nuevamente. Esta vez presenté cargos. No iba a dejar que mi mamá me convenciera de lo contrario. Mi papá era peligroso y necesitaba estar tras las rejas. El proceso judicial fue largo y doloroso. Mi papá trató de manipular a todos, incluso al juez. Pero la evidencia era clara. No había manera de esconder lo que había hecho. Tenía rasguños y moretones por todo el cuerpo. Y tuve que ir al hospital para que me sacaran algunos pedazos de vidrio de la cabeza y me pusieran puntos. Mi madre también tenía un moretón en la cara por la bofetada que le dio. No había forma de regresar de esto ni de engañar a nadie. Esta vez. Nuestro abogado presentó la evidencia meticulosamente. Cada cargo, cada incidente de violencia y cada informe policial a lo largo de los años pintaron un cuadro claro. Mi papá no era solo un hombre que había tenido un mal momento. Era alguien con un pasado largo y problemático, todo ahí en blanco y negro. El juez, que había sido algo pasivo hasta ese momento, se inclinó hacia adelante mientras ella presentaba el historial. Se documentaron cargos de agresión, reportes de violencia doméstica e incluso una orden de restricción de una relación anterior. Tenía años de conducta sin control. El juez se tomó su tiempo revisando el historial criminal y los informes médicos que nuestro abogado presentó. La batalla legal de repente se vio mucho más clara. Con el historial de violencia y la inestabilidad psicológica bien documentados frente a él, la perspectiva del juez cambió. Nuestro abogado incluyó testimonios. Había declaraciones de vecinos que habían sido testigos de la violencia, registros médicos de las heridas de mi mamá e incluso mis propias visitas al hospital, lo que añadió otra capa al caso. Con su historial de violencia y el peso de las pruebas, el juez ordenó que mi padre fuera internado en un centro psiquiátrico indefinidamente. Fue en ese momento cuando mi papá se dio cuenta de que esta vez no habría más disculpas, segundas oportunidades o manipulaciones. Todo había terminado. Se derrumbó en medio de la corte. Le suplicó a mi mamá que lo salvara y me miró a mí en busca de apoyo. Rogó al juez que revocara su sentencia, y la policía se lo llevó esposado. Me sentí profundamente aliviado. Miré a mi mamá para abrazarla y celebrar, pero en lugar de sentirse aliviada, ella estaba devastada. Me culpó por todo. Dijo que le había arruinado la vida y que le había quitado al hombre que amaba. No podía ver que la había salvado, que nos había salvado a los dos. Dijo que nunca quería volver a verme y me gritó en medio de la sala. El juez golpeó su mazo para restablecer el orden en la corte. Salimos y, cuando llegamos a casa, mi mamá me desheredó. Me rompió el corazón, pero tuve que irme. No podía quedarme en una casa donde no me querían, donde mi propia madre eligió a su abusador sobre mí. Mi papá se fue para siempre y mi mamá tomó su decisión. Ahora estoy solo, tratando de recomponer mi vida. Estar sin mi mamá no era algo para lo que estuviera preparado, aunque ella lo hubiera elegido a él en lugar de a mí, eso no hacía que irme fuera más fácil. Salí de esa casa con nada más que unas pocas prendas y el peso de una familia rota sobre mis hombros. Me quedé con un amigo por un tiempo y dormí en su sofá hasta que pudiera resolver las cosas. Al principio, no hablaba mucho. Todo parecía haberse desmoronado de golpe. Mi papá finalmente estaba encerrado, pero el precio fue mi mamá. Ella era la única persona que pensé que siempre estaría de mi lado, sin importar qué. Luché para protegerla, incluso cuando eso significaba dar la espalda a su amor por él. Me levanto temprano, voy a clases, trabajo y regreso a un espacio vacío. Mi rutina es lo único que me mantiene en pie. A veces me pregunto cómo estará mi mamá. Si estará sola en esa casa. O si se arrepiente de lo que dijo. Pero luego recuerdo la mirada en sus ojos aquel día en la corte, y sé que no puedo regresar.
Incluso si me llamara mañana, no sabría cómo volver a ser su hijo. Solía pensar que podía salvarla, que si simplemente luchaba lo suficiente, me mantenía firme o encontraba las palabras adecuadas, mi mamá finalmente vería lo que yo vi durante años. Esa esperanza me mantenía en pie, pensando que algún día se daría cuenta de que yo tenía razón. Pero ese día nunca llegó. No sé exactamente cuándo me di cuenta. Tal vez fue después de meses de silencio, esperando una llamada que nunca llegó. La verdad es que no puedes salvar a las personas que no quieren ser salvadas. Pensé que si la amaba lo suficiente y sacrificaba lo suficiente de mí mismo, podría sacarla del lío en el que estaba. Pero estaba equivocado. Ella no quería ser salvada, y no hay nada que puedas hacer al respecto. No se lo reprocho, ya no. Solía hacerlo, pero ahora lo veo por lo que es. Ella no fue lo suficientemente fuerte como para dejarlo ir. No pudo salvarse a sí misma, y yo no podía hacerlo por ella.